Me llamo Elena Morales, tengo 72 años. Nunca fui una mujer de grandes aventuras, ni de dramas. Mi vida siempre fue tranquila, el mercado los sábados, el café recién hecho por las mañanas, y el silencio de los domingos. Aprendí a seguir adelante, incluso cuando la vida me empujaba hacia atrás. Pero últimamente, algo ha cambiado. Siento que el pasado está regresando. Como si alguien, o algo, hubiera decidido recordarme todo lo que quise olvidar. Se suponía que sería un sábado cualquiera. Me desperté temprano, colgué mi bolsa ecológica al hombro y fui al mercado, como siempre. En el camino, repasé mentalmente la lista: plátanos, lechuga, quizás un poco de queso fresco. Estaba allí, entre los puestos y las conversaciones, eligiendo tomates maduros, cuando el celular vibró en el bolsillo. El nombre de mi hermana, Carolina, parpadeaba en la pantalla. Hasta ahí, todo normal, hasta que contesté y escuché su voz. Estaba agitada, hablaba en voz baja, casi susurrando, como si temiera que alguien pudiera oírla del otro lado. «Hay una mujer en el piso de arriba», dijo. Solo eso. No gritó, no pidió ayuda. Pero la forma en que lo dijo, mi cuerpo se paralizó. Fue como si esa frase abriera una puerta dentro de mi pecho. Y por alguna razón, en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. No pensé en nada más. Dejé caer la bolsa al suelo y empecé a correr. Y mira que hacía años que no corría así, ni sé de dónde saqué fuerzas. La gente en la calle debía pensar que estaba loca, pero yo no veía a nadie. Solo quería llegar a casa. El tiempo parecía distorsionarse, como en esos sueños donde intentas correr pero no avanzas. Mi cabeza giraba sin control. Trataba de encontrar una explicación. ¿Podría ser un malentendido, alguien que entró por error, una broma pesada? Pero nada tenía sentido. Y en el fondo, algo dentro de mí decía que no se trataba solo de una intrusión. Había un nombre que no quería pensar: Marina. Mi hermana desaparecida. El recuerdo de ella golpeó mi memoria como un martillo. Al doblar la esquina de nuestra calle, sentí un nudo extraño en el pecho. Era como si el aire se volviera más denso. Y entonces la vi, la puerta principal entreabierta. Se me erizó la piel entera. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Subí las escaleras de dos en dos, llamando a Carolina, pero fue el silencio quien respondió primero. La casa parecía igual. Los muebles en su sitio, nada roto, sin señales de forzamiento. Pero había algo distinto, una sensación, ¿sabes? Como si hubiera invadido el espacio de otra persona, aún estando en mi propia casa. Ese tipo de presencia que no se ve, pero se siente. Sé que suena a locura, pero en ese instante tuve la certeza de que no estábamos solas. Encontré a Carolina sentada en el suelo del pasillo, encogida, como si su cuerpo intentara desaparecer. Temblaba. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en un punto invisible. La abracé, intentando calmarla, pero seguía muda. Solo después de unos minutos logró decir: estaba allí. Delgada, pálida, con un camisón blanco, flotando. Sí, eso dijo, flotando. Como si los pies no tocaran el suelo. Quise reír de nervios, pero todo a mi alrededor era tan denso, tan surrealista, que no había lugar para risas. Pensé en bajar y llamar a la policía, pero, ¿y si era solo una imaginación? ¿Y si había sido una alucinación? Pero el miedo en el rostro de mi hermana era real. Demasiado real. Y eso me hizo creerle. La mente empieza a inventar explicaciones cuando aparece el miedo. Tal vez era alguien escondido en la casa. Tal vez Carolina vio una sombra. Pero había algo en esa descripción que me removió por dentro. Ya había oído esa imagen antes. En algún lugar de mi infancia, ya había soñado con ella. ¿O era un recuerdo? Y confieso que, por un instante, deseé que fuera solo una locura. Porque lo que empieza con una figura desconocida dentro de tu casa puede terminar siendo algo mucho más oscuro. Lo peor era que eso me trajo de vuelta sensaciones que prefería mantener enterradas, la tristeza que llegó con la desaparición de Marina, esa sensación de abandono. Crecí intentando no pensar demasiado en ella. Las preguntas siempre estuvieron ahí, pero las respuestas nunca llegaron. Cuando alguien desaparece,
el tiempo no cura, solo esconde. Y de repente, sentí que el pasado estaba intentando volver. Carolina repetía lo mismo una y otra vez, la mujer estaba allí, la había visto. Y con cada repetición, todo se volvía más real. Mi mente comenzó a crear 1000 escenarios. Pensé en ladrones, en espíritus, en locura, pero, ¿y si no era nada de eso? ¿Y si esa mujer no era una desconocida? Algo dentro de mí decía que esta historia no comenzaba ahora. Quizás llevaba años desarrollándose, y solo ahora yo había decidido prestar atención. Y, de algún modo, creo que siempre lo supe. Lo peor era esa sensación, la de que faltaba una pieza, y que todo lo que habíamos vivido hasta ahora estaba construido sobre una base inestable. Así es con toda mentira bien contada, un día, la verdad se cuela por las grietas. Y cuando sale a la luz, arranca todo de raíz. Carolina temblaba a mi lado, y yo sabía que tenía que hacer algo, pero, ¿qué? No tenía respuesta. No en ese momento. Solo podía mirar hacia los rincones de la casa, como si alguien pudiera aparecer en cualquier instante. Mi cabeza intentaba ser lógica, pero mi corazón ya estaba convencido. La mujer existía. Y lo peor, tal vez yo sabía quién era. Marina, ese nombre empezó a retumbar con más fuerza en mi mente. Como si ella intentara decirme algo. Los recuerdos volvieron como relámpagos. Yo, de niña, escuchando las discusiones de mis padres a escondidas, los silencios, las ausencias. Todo aquello que intentaron borrar de mi infancia regresaba ahora, despiadado. Y me pregunté, ¿y si mi hermana desaparecida nunca estuvo realmente desaparecida? ¿Y si alguien la hizo desaparecer? ¿Y si nunca se fue de casa? Mis pies estaban clavados al suelo, pero mi mente ya recorría los sótanos de la historia de mi familia. ¿Cuántas cosas aceptamos simplemente porque es más fácil? ¿Cuántas mentiras se cuentan en nombre de la protección? No sabía que era real. Solo sabía que aquella mañana en el mercado, que empezó con tomates y planes simples, se había convertido en el inicio de algo que no sabía cómo terminar. Cuando finalmente entré en casa, lo primero que me golpeó fue el silencio. Pero no ese silencio amable de cuando regresas de un día agotador. Era un silencio denso, como si la casa contuviera la respiración. La puerta seguía entreabierta, y podía jurar que no la había dejado así. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía que algo íntimo, casi sagrado, había sido violado. Di algunos pasos y llamé a Carolina, pero mi voz sonó extraña dentro de la casa. Demasiado alta. Demasiado sola. El salón estaba igual, con los cojines en su sitio y el desayuno aún sobre la mesa. Pero había una diferencia que no podía explicar. No era desorden, no era suciedad, era una sensación. Como si el aire estuviera cargado de recuerdos y tristeza. Cada paso por la casa era una prueba. El suelo de madera crujía, advirtiéndome que no debía seguir. Pero una sigue igual, ¿no? El valor no siempre nace de la fuerza, a veces nace de la necesidad. Subí lentamente las escaleras, llamando otra vez a mi hermana. Y fue allí, en el segundo piso, donde sentí que alguien me observaba. Esa sensación de que hay alguien detrás de ti, pero no tienes el valor de girarte. Y entonces la vi, Carolina, sentada en el suelo del pasillo, tal como la había dejado. Tenía la mirada perdida, como si no me viera. Me agaché a su lado, la llamé varias veces, la toqué en el brazo. Estaba en shock. Sus labios temblaban, y su cuerpo estaba frío, como si la casa entera le hubiera robado el calor. La tristeza en sus ojos me rompió por dentro. Finalmente, habló. Y fue entonces cuando comprendí que aquello era mucho más que un susto. Estaba allí, Elena. Aquí, en el pasillo. Delgada, pálida, con un camisón blanco, y flotaba, Elenita. No tocaba el suelo. Escuchar eso de mi hermana fue como recibir una bofetada. Un golpe de realidad mezclado con el peso del pasado. No sabía si sentir miedo, o si aquello era solo el comienzo de una verdad que quería salir a la superficie. Llamé a la policía con la mano temblando. La llamada pareció durar una eternidad antes de que alguien contestara, como si el tiempo estuviera saboteando mi urgencia. Apenas podía explicar lo sucedido sin parecer una loca. Y la verdad,
ni yo misma sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Solo sabía que mi hermana no mentía. Carolina nunca fue del tipo que inventa cosas, ni era dada al dramatismo. Los policías llegaron rápido, 2 hombres altos, de rostro serio. Me miraron con ese escepticismo que solo tienen quienes ya lo han visto todo. Les explicamos lo ocurrido, les mostré el lugar donde Carolina había visto a la mujer, los llevé hasta el pasillo. Se miraron entre ellos, con la expresión de quien escucha una historia sacada de una película barata. Aún así, fueron hasta la habitación de huéspedes, la única que siempre manteníamos cerrada. La puerta estaba con llave, como siempre. Pero uno de ellos, impaciente, la derribó de una patada seca. La madera cedió, la manija cayó al suelo. Y dentro, nada. Absolutamente nada. La habitación estaba vacía, con ese olor a cosas viejas y el polvo acumulado sobre la alfombra. Revisaron las ventanas, los armarios, los rincones. No había rastro de nadie. Sentí como la tensión crecía en el aire. Uno de ellos me miró y dijo, medio riendo, tal vez fue un sueño, señora Elena. Pasa a veces. Quise gritar. Carolina intentó explicarlo de nuevo, habló de la mujer, del camisón blanco, de la piel pálida, de cómo flotaba sobre el suelo. Pero los agentes solo anotaron algo en sus libretas, intercambiaron miradas y concluyeron que no había indicios de invasión. Caso cerrado. Cuando se marcharon, miré a mi hermana. Estaba devastada. No por el miedo, sino por la incredulidad de los demás. Lo peor de vivir algo inexplicable es que nadie te crea. En ese momento, Carolina no temía lo que había visto, sino la soledad de haberlo visto sola. Ese tipo de abandono duele más que cualquier amenaza. Y fue entonces cuando algo empezó a despertarse dentro de mí, algo que todavía no entendía, pero que pronto tomaría forma. Después de que los policías se fueron, Carolina empacó sus cosas y dijo que se iría unos días. Lo que más me dolió no fue su partida, sino la forma en que me miró antes de salir, como si quisiera quedarse, pero no pudiera soportar lo que había visto. No insistí. Sabía que su miedo era real. La presencia de esa mujer, la imagen grabada en su mente, no era algo que se borrara con lógica. La casa se quedó solo para mí. Pero decir que estaba sola sería una mentira. Desde aquella mañana, algo había cambiado. Los cuartos parecían respirar, como si hubiese alguien en cada rincón. Caminaba por los pasillos y me recorrían escalofríos, como si me observaran ojos que no estaban allí. Y lo peor, era que ya conocía esa sensación. La última vez que la sentí fue cuando Marina desapareció. Ricardo me llamó esa noche. Le conté todo, la mujer, la llamada, los policías, el estado de Carolina. Rió nervioso, dijo que yo estaba cansada, que las casas viejas hacen ruidos, que Carolina tiene mucha imaginación. Lo escuché en silencio. Él siempre fue bueno racionalizando todo, guardando las emociones en un rincón para seguir adelante con lógica. Pero esa frialdad me incomodó. Era como si quisiera encubrir algo. Después de colgar, me descubrí caminando por la casa con unas tijeras en la mano. Absurdo, ¿verdad? Me reía de mí misma, pero no podía soltarlas. Era mi manera de sentirme menos vulnerable. La noche fue larga. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento afuera hacía que mi cuerpo entero se tensara. ¿Dormir? Imposible. Me quedé allí, acostada, con los ojos abiertos, escuchando, esperando que algo pasara. Y, en el fondo, sabía que aquello aún no había terminado. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché los pasos. No eran pasos firmes, sino suaves, vacilantes, arrastrados, casi como si alguien intentara no ser oído. Pero los escuché. Venían de arriba, del ático. Se me heló la sangre. De inmediato recordé a la mujer que Carolina dijo haber visto flotando. Aquello me paralizó durante un segundo entero. Las tijeras seguían en mi mesa de noche. Las tomé como si fueran un arma sagrada. Subí las escaleras despacio, sin encender las luces. A cada peldaño, el sonido se hacía más claro. Un rasguño. Luego un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Me acerqué a la trampilla del ático, esa puerta pequeña que nunca abríamos. Y fue entonces cuando la duda comenzó a golpearme,
¿Por qué estaba cerrada desde dentro? Apoyé el oído contra la madera, y fue cuando escuché una voz femenina, suave, susurrando algo que no logré entender. El sonido era tan real que mis piernas se debilitaron. Me alejé un poco, tratando de racionalizarlo, pero no había lógica que sostuviera aquello. Me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, si todo era producto del cansancio, de la tristeza o de la nostalgia por mi hermana desaparecida, Marina. Esperé al amanecer para llamar de nuevo a Ricardo. Cuando le conté lo de la voz, soltó un suspiro cansado. Elena, es solo madera vieja, ratones en el techo. Oímos lo que queremos oír. Esa indiferencia me irritó. ¿Cómo podía pensar que estaba inventando algo así? Desde niña él siempre fue igual, distante, frío, lleno de explicaciones prácticas para cosas que no eran simples. Y ahí, otra vez, sentí ese abandono silencioso. Colgué con un nudo en la garganta. Si dijera que no quería creer en todo eso, mentiría. Pero la verdad era que mi cuerpo ya lo creía. Aquellos sonidos, aquella voz, no eran coincidencia. ¿Y si realmente alguien estaba allí? ¿Y si no era imaginación, ni ratones, ni madera podrida? ¿Y si era algo más humano, más sucio, más real, como una mentira escondida por décadas? A la mañana siguiente, con los ojos ardiendo por la noche sin dormir, fui directo a la cocina. Quería un café fuerte, algo que me hiciera sentir en control. Cuando abrí la nevera, me llevé un susto. La longaniza había desaparecido. Puede parecer una tontería, pero aquello me golpeó. Ricardo odiaba la longaniza. Siempre lo decía. Estaba allí la noche anterior. Y ahora, había desaparecido. ¿Quién la habría comido? Me quedé parada, mirando el estante vacío durante minutos. No era solo la longaniza. También faltaba un yogur. Empecé a notar mentalmente cada pequeño cambio. Una se acostumbra tanto a la rutina de la casa que cualquier detalle fuera de lugar grita. Y esos gritos empezaban a acumularse. No era solo comida. El baño del segundo piso, que casi no usamos, estaba mojado. El espejo aún empañado. Como si alguien acabara de salir de allí. Fui al cuarto de huéspedes, luego al mío, luego al estudio. Nada. Pero sentía ese rastro, como si la casa tratara de mostrarme algo. Ricardo me llamó más tarde. Le mencioné lo del baño y la nevera. Él dijo que debía ser una fuga, que el vapor venía de las cañerías, o que quizá había dejado la puerta de la nevera abierta. Siempre igual, explicaciones, justificaciones, desvíos. Aquello me fue consumiendo poco a poco. Empecé a dudar de mí misma. A pensar que estaba confundida. Pero conocía mi casa. Conocía mis hábitos. Decidí tomar fotos de las habitaciones, de la cocina, del pasillo, de los cuartos, y dejar todo registrado. Comencé a comparar las imágenes día tras día. Fue entonces cuando noté pequeños cambios. Un portarretrato fuera de lugar, un cojín volteado, una taza usada en el fregadero que yo no había usado. La sensación era clara, alguien estaba allí. Viviendo conmigo. O peor, escondido de mí. La tristeza regresaba con cada evidencia, recordándome todo lo que había ignorado. Y Marina, su nombre aparecía cada vez con más fuerza. ¿Y si esa mujer flotando no era un fantasma? ¿Y si estaba viva, intentando pedir ayuda de una manera torpe, silenciosa, escondida? Para distraer la mente, decidí organizar la biblioteca de Ricardo. Era un rincón de la casa que él siempre trató como sagrado. Casi nunca tocaba nada allí, por respeto. Pero ese día sentí la necesidad de revisar. Empecé a sacar los libros, limpiar el polvo, alinear los lomos. Fue entonces cuando un cuaderno negro cayó de detrás de una fila, de esos antiguos, con tapa dura, sin nombre. Cayó abierto, revelando algo que me heló la sangre. La caligrafía era delicada, inclinada, llena de bucles, femenina. Pero lo que realmente me impactó fue el contenido. Lo reconocí enseguida, eran fragmentos de los libros que Ricardo había publicado. Las mismas frases, las mismas descripciones, los mismos personajes. Pero con una diferencia brutal, no era su letra.
Aquello no tenía sentido. Siempre se enorgulleció de escribir a mano, decía que la escritura comenzaba en el papel. Pero ese papel no era suyo. Pasé las páginas con las manos temblorosas. En la esquina de la portada, con tinta azul casi borrada, estaba escrito un nombre: Marina. Mi hermana desaparecida. Me quedé sin aliento. Era como si ella hubiera vuelto, como si gritara desde el pasado, dejando pistas. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué ese cuaderno estaba escondido detrás de libros que nunca tocaba? Empecé a conectar los puntos. El miedo. La mujer en el pasillo. La sensación de presencia. El baño húmedo. La comida desaparecida. Y ahora, eso. Al final del cuaderno, encontré una foto. Doblada por la mitad, amarillenta por el tiempo. Era Ricardo y Marina. Jóvenes, sonriendo, abrazados en un parque que reconocí al instante. Aquella imagen me desmoronó. Tenían más cercanía de la que él jamás mencionó. Decía que apenas la recordaba. Pero en esa foto parecían íntimos, casi cómplices. Empecé a preguntarme, ¿qué más me ocultó? ¿Por qué nunca me habló de esa foto? ¿De esos textos? Mi mente hervía. Ya no sabía qué era más aterrador, la posibilidad de que Marina estuviera viva y cerca todo ese tiempo, o la de que Ricardo lo supiera. La tristeza que se había acumulado en los últimos días ahora se transformaba en rabia. Un tipo diferente de abandono, el de confiar en alguien que quizá había traicionado todo lo verdadero. Y aquello, lo sabía, era solo el comienzo de lo que estaba a punto de descubrir. Esa noche, algo me atrajo hacia el ático. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había escuchado ruidos allí arriba, pero siempre lo encontraba cerrado. Sin embargo, aquella madrugada, al pasar por el pasillo, noté que la puertecita estaba entreabierta. Sin llave. Sin candado. Solo eso bastaba para poner en alerta a cualquiera. Pero yo sentí algo más. Una urgencia. Como si alguien me estuviera esperando. Subí despacio. Cada escalón era una prueba de valor. Llevaba una linterna, las tijeras, siempre las tijeras, y empujé la puerta con la punta de los dedos. El olor me golpeó primero, moho, humedad y un leve toque de perfume viejo. Cuando la luz iluminó el lugar, me quedé helada. Había un colchón en el suelo. Una manta. Ropa doblada en un rincón. Un plato con restos de comida. Mi mundo empezó a girar. Alguien había estado viviendo allí. Me quedé paralizada. Era como irrumpir en la vida de un fantasma. Pero todo era demasiado real. Los cuadernos apilados, el jabón usado, un cepillo de cabello. Y, en un rincón, encogida detrás de una pila de cajas, ella. Marina. Pálida. Frágil. Delgada como un recuerdo que se niega a morir. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, no pude hablar. El mundo se detuvo. El tiempo se comprimió en un solo instante de 30 años. Elena, dijo con una voz tan baja que parecía venir de otro mundo. Mis rodillas cedieron. Corrí hacia ella, abracé aquel cuerpo liviano y frío, y sentí como si sostuviera mi propia infancia. Lloré como una niña. Ella también. Quería 1000 respuestas, pero en ese momento nada importaba más que tenerla allí, viva. Mi hermana desaparecida, a quien todos habían dado por muerta o fugada, estaba allí. En mi ático. Todo ese tiempo. Y entonces todo empezó a encajar, los ruidos, la comida que desaparecía, el espejo empañado, el cuaderno escondido. Era Marina. No era un fantasma. Era una sobreviviente. Y más que eso, era alguien olvidada, silenciada, abandonada por todos, incluso por mí. Pero antes de que pudiera preguntarle nada, me miró a los ojos y dijo, hay muchas cosas que tienes que saber, pero quizá aún no estás lista. Pasamos horas allí, sentadas en el suelo del ático. El tiempo parecía haberse detenido. Marina hablaba con dificultad, como si cada palabra fuera una herida que se abría. Pasó en el trabajo, Elena. Él intentó forzarme, dijo, mirando al suelo. Su respiración se volvió pesada, los ojos llenos de lágrimas.
Reaccioné. Lo golpeé con lo que tenía a mano. Cayó. Murió. Me quedé muda. Marina había matado en defensa propia. Y por eso huyó. Pero lo peor aún estaba por venir. Me contó que, desesperada, llamó a Ricardo, mi marido, porque era el único en quien confiaba en ese momento. Él fue a buscarla, prometiendo esconderla por un tiempo hasta que las cosas se calmaran. Pero ese tiempo se volvió semanas, luego meses, y después años. La encerró en el ático, diciéndole que la policía la buscaba, que la arrestarían. Y poco a poco fue borrando su mundo. Y el mío también. Marina me miró con un dolor tan profundo que sentí que algo dentro de mí se rompía. Elena, él usó todo lo que yo escribía. Decía que era un desperdicio dejar mis textos guardados. Empezó a publicarlos con su nombre. Temblé. La carrera de escritor que él siempre decía haber construido con tanto esfuerzo estaba basada en el dolor de mi hermana. Plagio no era suficiente. Era un robo de vida. De voz. De dignidad. De libertad. Todo eso, escondido dentro de nuestra casa. Ella sabía de mi matrimonio. Supo que me casé con él, pero nunca apareció. Cuando le pregunté por qué, Marina respondió con una calma que dolía: me quedé porque tú estabas con él. Pensé que si me iba, podía hacerte daño. Me quedé para protegerte, Elena. Lloré tanto que me faltó el aire. Mi hermana desaparecida, encerrada durante 3 décadas, mientras yo compartía la vida con el hombre que la borró, y que me engañó también. Y allí, entre las vigas viejas y el olor a pasado encerrado, comprendí el peso de todo. Su tristeza no era solo por el tiempo perdido, era por haber sido silenciada con mentiras, abandono y control. Marina no era solo una víctima. Era una mujer fuerte, secuestrada por una confianza mal puesta. Y al escucharla, supe que nada volvería a ser igual. Que alguien debía pagar por todo. Fue entonces cuando escuchamos el portazo de la entrada. Ricardo había llegado. Se me heló la sangre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de él. Miedo de verdad. Marina se puso pálida y se encogió como una niña asustada. Va a subir, dijo. Y antes de que pudiera responder, los pasos comenzaron a resonar escaleras arriba. Un sonido que, en ese momento, parecía el de un verdugo acercándose a cobrar su deuda. Ricardo se detuvo en la entrada del ático. Se quedó mirando, inmóvil, como si viera un fantasma. Marina, murmuró con una voz baja, incrédula. Luego giró hacia mí. Elena, puedo explicarlo. Fue entonces cuando la rabia me dominó por completo. Me levanté. Firme. Por primera vez en días, sin miedo. Sí, vas a explicarlo. Todo. Ahora. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Dio 2 pasos hacia nosotras, pero levanté la mano. No te acerques. Lo que siguió fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Marina, con voz débil pero firme, empezó a contar todo. Y yo solo escuchaba, mientras él intentaba negar, luego justificar, después minimizar. Hasta que se quebró. Se desplomó. Ricardo lloraba como un niño, diciendo que nunca tuvo talento, que siempre se sintió inferior. Ella escribía como nadie. Solo quería vivir eso también. Sentir el reconocimiento. Su justificación era patética. Usó el dolor de Marina, su talento, su vida, para construir una mentira en la que él era el genio, el héroe, el marido ejemplar. Admitió que nunca pensó que ella viviría tanto allí encerrada. Dijo que al principio pensó que sería por unos días. Luego tuvo miedo. Luego, se acostumbró. La tristeza se convirtió en comodidad. Y la comodidad, en prisión. Todo eso mientras dormía a mi lado durante años. Marina me miró con los ojos húmedos. Dijo que quería entregarse. Que ya no podía seguir escondida. Aunque la policía no creyera en la defensa propia, quería enfrentarlo todo. Yo no quería que la arrestaran. Pero la entendí. Ella quería justicia. Quería verdad. Ricardo lloraba, apoyado contra la pared.
Pero para mí, en ese instante, ya no era mi marido. Era solo un hombre pequeño, reducido entre las ruinas de su propia mentira. Bajé corriendo del ático y toqué la puerta de la vecina, doña Vera. Nunca fuimos cercanas, pero necesitaba a alguien allí. Alguien fuera de esa burbuja sofocante. Le expliqué todo, entrecortando las palabras, temblando, con Marina a mi lado. Vera, sin hacer preguntas, nos acogió. Llamamos a la policía desde su casa. Y esta vez, cuando los agentes llegaron, no había dudas. Marina, viva. Ricardo, encerrado en el coche, visiblemente en shock. La verdad, por fin, tenía nombre y rostro. Los policías escucharon el relato de Marina con atención. Ella contó todo, el intento de abuso, el golpe, la huida, el encierro. Uno de los agentes, visiblemente afectado, no podía dejar de mirarla. Ricardo fue arrestado allí mismo, en flagrante, por secuestro y privación de libertad. Intentó negar, luego callar, después pedir un abogado. Pero la historia ya había escapado por las grietas. Esa misma noche, los medios estaban en la puerta. Era como si el mundo entero hubiera estado esperando esa revelación. En pocas horas, los titulares estallaron. Escritor mantenía a su cuñada desaparecida durante 30 años en el ático. Vi mi casa en la televisión. Vi mi vida convertida en noticia. Vi los comentarios, los videos, los analistas intentando entender cómo algo así había podido ocurrir. ¿Y yo? Yo solo quería proteger a Marina. Estaba libre, sí, pero muy frágil. Y el sistema, ya lo sabemos, no siempre abraza a quienes más lo merecen. Marina fue detenida preventivamente, acusada de homicidio. Aunque fue defensa propia, aunque había pasado décadas desaparecida, la ley debía seguir su curso. Ella no protestó. Dijo que, por primera vez, se sentía viva. En prisión, volvió a escribir. Con una simple pluma azul y papel rayado. Contaba su propia historia, con todos los detalles que el mundo necesitaba escuchar. Cada palabra era un grito contra la mentira y el abandono. Antes de ser trasladada, me entregó un cuaderno. Si algo me pasa, públicalo, ¿prometes? Asentí. Sostuve ese cuaderno como si fuera un pedazo de su corazón. En ese momento supe que Marina no era solo mi hermana perdida. Era la voz de muchas otras que habían vivido encerradas en áticos invisibles, silenciadas, descartadas. Y su historia apenas empezaba a resonar. Los días siguientes fueron una locura, abogados, entrevistas, peritajes. Pero nada pesaba tanto como verla tras las rejas. Estaba más delgada, los ojos hundidos, pero su escritura seguía viva. Cada página que me enviaba era un golpe directo al alma. Historias, reflexiones, cicatrices convertidas en palabras. Escribía como quien necesita dejar un legado. Como quien sabe que su tiempo es breve. Y lo era. 3 semanas después, recibí la llamada. Señora Elena, lo sentimos. Su hermana. Marina se suicidó esta mañana. No recuerdo haber gritado. Recuerdo el suelo. El sabor metálico en la boca de tanto morderme los labios. Recuerdo no poder respirar. La mujer que sobrevivió 30 años encerrada, no soportó 30 días frente al mundo. No fue la cárcel la que la mató. Fue el abandono repetido, el silencio impuesto durante tanto tiempo. Lloré, sí. Durante días. Pero en medio del luto, recordé la promesa. Tomé el cuaderno. Lo leí. Y lo publiqué. La mujer del ático, 30 años de silencio forzado. No cambié ni una coma. Era crudo, doloroso, verdadero. Y el mundo lo escuchó. El libro explotó. Se volvió un fenómeno. Mujeres de todas partes escribían, compartían sus historias, se reconocían en Marina. Aquello no era ficción. Era realidad. Era denuncia. Era un grito. Periodistas, programas de televisión, editoriales de todo el mundo querían saber más. Pero yo solo repetía lo que ella había escrito. Era su voz la que importaba, no la mía. El libro se adaptó al cine, se tradujo a más de 20 idiomas. Marina se convirtió en símbolo de resistencia,
incluso en su ausencia. Y yo, aunque todavía sentía la tristeza, por primera vez, sentí que algo dentro de mí comenzaba a curarse. Una parte pequeña. Una grieta que dejó de sangrar. El dolor aún vive conmigo, claro. Pero ahora tiene forma. Y cuando el dolor toma forma, también encuentra caminos para transformarse. Marina se fue, sí, pero dejó algo que nadie podrá arrebatar, la verdad. Miro ese libro y la veo allí, viva, en cada página. Y a veces pienso que quizás ella siempre lo supo. Que su escritura sería el arma contra todo lo que intentaron ocultar. La justicia llegó, aunque tarde. Ricardo fue condenado a 25 años de prisión. Durante el juicio intentó manipular, justificarse, presentarse como víctima de su propio fracaso. Pero la verdad sonaba más fuerte. Las pruebas eran innegables, los textos, los testimonios, las fotos, los años de encierro. Y, sobre todo, el libro. El libro de Marina fue usado como prueba, como denuncia, como herencia. Yo lo observaba en el tribunal como quien mira un altar. Después de la condena, decidí transformar el ático. Ese espacio oscuro y asfixiante que sirvió de prisión durante 3 décadas se convirtió en mi nuevo estudio. No quité todo. Dejé algunas cosas a propósito, el cuaderno original, su cepillo, una de sus camisolas blancas. Era mi manera de recordar. No solo el horror, sino la fuerza. Cada vez que entro allí, siento que no estoy sola. Que ella está conmigo. Y ya no me asusta. El éxito del libro permitió crear algo más grande. Con la ayuda de abogados, psicólogos y activistas, fundé un proyecto de apoyo a mujeres víctimas de encierro, violencia y abuso. Lo llamamos con su nombre, Ecos de Marina. Ya hemos ayudado a decenas de mujeres. Algunas, con historias tan parecidas que parecían salidas del mismo libro. El dolor compartido se volvió un puente. Y Marina se volvió símbolo. Voz. Faro. También empecé a escribir. Al principio por impulso. Luego, por necesidad. Descubrí que escribir también me salvaba. Tal vez no como la salvó a ella, pero sí como una forma de continuar lo que empezó. Publicar, denunciar, emocionar. Mi escritura nunca tuvo su fuerza, pero tiene verdad. Y aprendí que, al final, eso es lo que más importa. Porque cuando se escribe con el alma, quien lee lo siente con el corazón. A veces, entre línea y línea, la veo. Marina. Observándome en silencio. No como antes, no como prisionera, sino como guía. Su legado no fue solo el libro. Fue la certeza de que todo dolor que se calla se pudre. Pero toda verdad que se revela, libera. Y cuando transformamos la tragedia en acción, la memoria se vuelve futuro. Y el abandono deja de ser un final, para convertirse en un comienzo. A veces aún me despierto en mitad de la noche y escucho pasos en el ático. Pero ya no me asusto. No corro a buscar las tijeras, ni enciendo todas las luces. Solo escucho. Y sonrío. Porque ahora sé que Marina está allí. No como un recuerdo que duele, sino como una presencia que guía. Como si dijera, estoy bien, Elena. Lo lograste. Y en esos momentos, el silencio de la casa ya no me parece vacío, me parece lleno de ella. Pasé años buscando explicaciones, tratando de entender por qué pasó todo. ¿Por qué nadie vio? Porque yo no vi. Pero quizás algunas preguntas no están hechas para tener respuesta. Están hechas para movernos. La desaparición de mi hermana no fue solo un misterio. Fue un grito que nadie quiso oír. Y hoy, ese grito vive en mí. En cada línea que escribo, en cada mujer que acompaño, en cada historia que ayudo a contar. Elena, la esposa dedicada. Elena, la hermana olvidada. Elena, la mujer que tuvo que mirar el horror de frente para despertar. Fui todas ellas. Y ahora soy solo alguien que entendió que el dolor también tiene propósito. Que las mentiras, cuando se exponen, pierden fuerza. Que el abandono no tiene que ser herencia. Y que incluso la tristeza, cuando se abraza, puede florecer en algo más grande. Y sí, Marina me enseñó todo eso, sin querer ser maestra de nada. Hoy, cuando alguien me pregunta si todavía escucho cosas en esa casa,
respondo con calma, sí, escucho. Pero no son fantasmas. Son voces que se niegan a morir. Nuestra historia, por absurda que parezca, no es única. Hay miles de mujeres viviendo en áticos invisibles, no físicos, sino emocionales, sociales, relacionales. Y mi papel ahora es abrir esas puertas, iluminar esos rincones, liberar esas voces. Si llegaste hasta aquí, entiende esto: todo dolor que parece insoportable guarda dentro una enseñanza. A veces susurra. A veces grita. Pero nunca está ahí por casualidad. La historia de Marina no terminó. Se expande, crece, transforma. Y desde algún lugar, entre las tablas del ático y las páginas de un libro, sé que me observa. Y sonríe. La mayoría de las personas cree conocer su propia casa. Cree que el peligro está afuera. Pero, ¿y cuando el monstruo vive arriba? Cuando el verdadero horror se esconde entre libros, recuerdos y paredes que tú misma decoraste. Esta historia no tiene sangre. Tiene algo más oscuro: silencio. Mentiras. Un abandono que se disfraza de rutina. Y una hermana desaparecida que tal vez nunca se fue realmente. Y ahora dime tú, ¿cuántas voces has ignorado porque parecían demasiado pequeñas? ¿Cuántas puertas has dejado cerradas porque era más fácil no mirar? La historia de Marina no trata solo del encierro físico, trata de todo lo que dejamos de ver porque incomoda. Y si hoy sientes que también vives encerrado en tu propio ático, sea una relación, un ambiente sofocante o una mentira que sostienes, quizás ha llegado el momento de abrir esa puerta. No esperes que la vida grite para escucharlo. A veces el susurro ya es la advertencia. ¿Qué tipo de presencia has dejado vivir en tu casa emocional? ¿Qué has silenciado en nombre de la paz? El valor no nace del confort. Nace cuando la verdad golpea, aunque sea de madrugada, en medio de una llamada inesperada. Y cuando golpea, o abres, o vives para siempre rodeado de fantasmas que solo tú puedes sentir. Si esta historia te hizo pensar, te conmovió o te recordó a alguien, escríbelo abajo. Quiero saber, ¿cuál es el ático de tu vida que aún no te has atrevido a abrir? Y si quieres seguir explorando historias profundas, llenas de giros y significados ocultos, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Porque aquí no contamos historias solo para entretener, las contamos para liberar.